Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Jairo Dias Carvalho, eu sou professor de Filosofia na Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do Grupo Soberania Nacional. Estamos aqui hoje abrindo as atividades do Grupo Soberania Nacional em 2025, né, com o nosso convidado especial, nosso amigo, né, interlocutor, o Denis Small, que vai falar sobre o significado do governo Trump. Então, o Denis vai falar, tem 1 hora para falar, né? Evidentemente, se precisar de mais alguns minutos, pode falar à vontade. Depois a gente vai abrir um debate, né, com as pessoas que estiverem dispostas, né, a fazer perguntas, e depois, né, fazemos a conclusão. Então, a ideia do nosso grupo, nós já temos a existência há uns 5 anos, então a ideia é fornecer elementos críticos para pensar o Brasil. Estamos nisso há alguns anos, né? E a gente decidiu, então, entender qual é o significado do governo Trump, o que significa o governo Trump atual, e para isso a gente convidou, então, o Denis, do Instituto Schiller, para falar sobre esse tema. Eu vou apresentar o Denis Small, é diretor para assuntos ibero-americanos do Instituto Schiller e da revista Executive Intelligence Review. É formado em Filosofia e Economia pela Universidade de Swarthmore, da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Publicou inúmeros artigos e estudos sobre economia física e a iniciativa Uma Rota e um Cinturão. Milita no movimento La Roche há muitos anos e é um grande interlocutor, uma pessoa que nós gostamos muito de ouvir, muito lúcida. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza de falar conosco aqui no Brasil sobre um tema muito importante. Por favor, Denis. Bueno, muchas gracias, Jairo. Faltó una cosa en tu introducción y es que no hablo portugués. Hablo español, entiendo portugués y especialmente portañol, así es que con sus disculpas y su permiso voy a hablar en español. El tema es muy importante, obviamente, pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer si vamos a hablar de qué es el gobierno Trump es si en realidad estamos hablando de un gobierno Trump o no. Yo lo decía cuando empezamos a charlar fuera de la grabación como medio en broma, pero es cierto. ¿Quién controla en Washington sobre las decisiones fundamentales? Esto se volvió un tema urgente y candente de guerra y paz internacional con los últimos acontecimientos del ataque por los drones de Ucrania en contra de las bases aéreas de Rusia, 5 bases aéreas, en contra de los bombarderos estratégicos el 1 de junio. Bombarderos estratégicos quiere decir que portan armas nucleares, que pueden portar, no siempre, pero pueden tener armas nucleares. Es una parte de la tríada de defensa nuclear que tiene Rusia, como también Estados Unidos, China, todos tienen una tríada, la parte aérea, los aviones bombarderos, la parte terrestre de los misiles. En el caso de Rusia, estamos hablando de misiles hipersónicos, entre otros, y la parte de submarinos, que son muy difíciles de detectar y defender. Pero esa es la tríada. Y a pesar del hecho de que la parte aérea de Rusia solamente corresponde quizás al 10% de la totalidad de las armas nucleares que tiene Rusia, y a pesar del hecho de que, aunque no se sabe en detalle exactamente cuántos aviones fueron destruidos o dañados, definitivamente no fue el 40% del total,
como dijo Zelensky, pero quizás 10, no sabemos. Pero si, digamos, fue el 10% de la parte de la tríada, que es el 10% del total, estamos hablando del 1% de la capacidad de respuesta nuclear rusa. Y algunos podrían cometer el error de decir, bueno, el 1%, eso no es nada, ¿qué importa? Importa muchísimo porque la intención detrás de este ataque es verdaderamente aterrador. La intención fue y es de provocar una escalada militar entre Estados Unidos y Rusia para llegar a una confrontación termonuclear. El hecho de que todavía estamos aquí para poder hablar de esto es porque afortunadamente en el Kremlin hay una persona con una cabeza muy fría, Putin, con una visión estratégica amplia y que se dio cuenta rápidamente que la intención de este asalto era provocar una suspensión de las negociaciones al día siguiente en Istambul, cosa que no ocurrió, y también provocar una escalada militar, que hasta ahora no ha ocurrido, pero no quiere decir que no va a ocurrir. Entonces es una situación realmente muy grave. Voy a regresar a este tema en un momento, pero lo menciono para aclarar el tema del gobierno de Trump, si es un gobierno de Trump o no. Por lo siguiente, inmediatamente cuando ocurrió este ataque, Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del instituto, junto con su esposo, Lyndon LaRouche, que falleció hace 6 años ya, el gran economista y estadista norteamericano. Pero lo que dijo Helga Sepp-LaRouche inmediatamente es, pues aquí hay 2 opciones. ¿Sabía Trump o no sabía Trump? Si Trump sabía de este ataque, eso significaba el fin del proceso de negociación entre Putin y Trump para tratar de calmar la situación de Ucrania y llegar a una solución negociada y no una guerra generalizada de la OTAN en contra de Rusia, que ha sido la clara intención de la OTAN en los últimos 15 años, 13 años, desde el golpe de Estado fascista del 2014, 12 años, en Ucrania. Claramente la intención bajo el gobierno de Biden o de quien estuviera a cargo de Biden, porque quién sabe quién es esa persona o esas personas. Y si sabía Trump lo que acababa de ocurrir, eso significaba algo muy funesto. La otra alternativa, dijo Helga LaRouche, es peor, y es que Trump no sabía. Si no sabía Trump, si el gobierno no es de Trump, ¿cómo es posible entonces que haya ocurrido un ataque de parte de disque aliados de Estados Unidos, Ucrania, en contra de la capacidad de guerra nuclear de Rusia? Es casi impensable. ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién ha usurpado el poder que solamente debería tener el presidente de Estados Unidos para lanzar un acto de guerra en contra de la capacidad nuclear de Rusia? Simplemente preguntémonos qué hubiera pasado si drones lanzados desde México o de Canadá o de Cuba atacaran las bases militares de los aeropuertos militares donde Estados Unidos tiene sus B-52 y los B-2 y los otros aviones que portan armas nucleares. Eso hubiera tardado 7 minutos, 3 minutos, no sé, hasta tener una represalia durísima por parte de Estados Unidos. Es impensable, pero ocurrió. Ahora, entonces la primera pregunta
si queremos entender el significado del gobierno de Trump, es hacernos la pregunta de si existe o no un gobierno que Trump controla. Ahora, yo no estoy diciendo que la respuesta es sí o no, es mucho más complejo que eso. Pero ese es perdón, ese es el primer punto que hay que entender sobre el cuadro estratégico. Ahora, sobre Trump. Todo mundo tiene una teoría sobre Trump. Hay gente que tiene la teoría de lo que los defensores de Trump llaman, en inglés es el Trump Derangement Syndrome, el síndrome de locura anti-Trump. La gente se vuelve loca, uno menciona el nombre Trump y los liberales, demócratas, la gente woke y todo lo demás empiezan a gritar y a balbucear y decir cosas extrañas. Es un síndrome de locura y lo es, pero también existe un síndrome de locura pro-Trump, a favor de Trump, con gente casi tan loca como los anti-Trump, que uno dice la palabra Trump y casi empiezan a llorar de amor y de gusto porque Trump es Superman, va a resolver todo, no tenemos que hacer nada, podemos ir a casa, tomar cerveza, ver el juego de fútbol americano. Aquí sí se ve fútbol más, pero el fútbol americano ya conocen, ¿no? O jugar videos y no hay que preocuparnos, papá Trump va a resolver todo. Bueno, son dos síndromes. Luego hay la gente que dice, bueno, Trump en esencia es un empresario, es una persona que ha tratado siempre con bienes raíces, rentas de casas en la ciudad de Nueva York, tiene todas las actitudes de negociación que es muy común en la ciudad de Nueva York, de este tipo de acción de chantaje y de presión y de amenazas, y eso es lo que está pasando. Hay otros que dicen que, bueno, lo que lo orienta es una actitud transaccional. Esa es una palabra que ahora se está usando mucho para hablar de Trump. Creo que lo que quiere decir es que no le interesan los principios, no tiene principios, actúa de manera pragmática nada más para ver los resultados en una situación. Y en parte esa es una descripción correcta, pero es una descripción, no es causa, no es explicación. Y luego la gente más sofisticada, los que tienen doble PhD en politología o sociología o relaciones internacionales, empiezan a examinar la situación de Estados Unidos y dicen, no, lo que pasa es que hay dos grupos en Estados Unidos. El primer grupo es el grupo liberal, globalista, tipo Davos, el foro de Davos, tipo Klaus Schwab. Mucha gente me ha preguntado, bueno, entonces Trump es la respuesta en contra de Klaus Schwab. Y dicen que ese es un grupo y el otro grupo de Trump, y utilizan mucho las tonterías de Steve Bannon, y definitivamente son tonterías. Steve Bannon como representante de lo que ellos describen como es que hay un interés autarquista, más nacionalista, estadounidense, todavía quiere gobernar el mundo, pero que se quiere retraer y quiere mantener su poder en su parte multipolar del mundo. Esto se ve también a veces asociado con visiones de la izquierda, algunos lo comentan, pero también de la derecha. Lo vemos en Rusia, hay comentaristas que tratan de entender lo de Trump desde esa perspectiva, que estamos haciendo una transición del mundo unipolar de Davos, de Wall Street,
a un mundo multipolar donde cada imperio o semi-imperio domina en su región. Por ejemplo, las ideas de Alexander Dugin. Dugin, aunque tiene, no sé, 4, 5, 6 PhD, yo creo que con cada PhD se aleja más y más de la realidad, porque él se basa en la simple visión geopolítica de Halford Mackinder y de la geopolítica británica, claro, con revestido en ruso, no en inglés británico, pero con exactamente el mismo concepto del hombre y la idea de que lo que debería haber son imperios, que Trump debería ser un rey, y lo ha propuesto. Trump propone que la solución, perdón, no Trump, Dugin propone que la solución para Brasil es que hay que regresar a que sea un imperio. Necesitan un rey. Él propone que Brasil tenga un rey, porque luego sería la mano dura, la mano firme, se acaba woke, se acaba Klaus Schwab y la autoridad se impone. Y por eso la gente afín a estas ideas, las de Dugin, como el mismo Dugin, respalda la filosofía de Heidegger, de Nietzsche explícitamente, y la visión económica de Carl Schmitt y la visión de la jurisprudencia de Adolfo Hitler de Carl Schmitt. Carl Schmitt fue el experto en derecho de Adolfo Hitler. Y esto es lo que defienden a capa y espada. Y lo conozco porque he hablado con esa gente. Escriben documentos enteros sobre Carl Schmitt. Pero nada de esto, ni el síndrome de locura anti-Trump, ni el síndrome de locura pro-Trump, ni las versiones del transaccionalismo, ni la versión de los dos grupos en Estados Unidos, nada tiene que ver con lo que está pasando. Para poder realmente ubicar el problema de Trump, y si con estas críticas, como decimos en español, he pisado algunos callos de algunos de ustedes, no les pido disculpas porque lo estoy diciendo a propósito, porque creo que debemos ser muy francos y honestos en estas discusiones para llegar a una comprensión entre gente preocupada y pensante sobre lo que está pasando. Y quiero criticar esta orientación porque creo que es fundamental que todos lleguemos a entender qué es lo que realmente está pasando en Estados Unidos e internacionalmente. Para poder realmente ubicar el tema de Trump, hay que entender, primero, antes que nada, cuál es el contexto, cuál es la naturaleza del problema internacional, qué es lo que está pasando, porque lo de Trump no ocurre en un vacío. Y si definimos incorrectamente el cuadro internacional, nunca vamos a llegar a entender lo que significa lo de Trump, menos encontrar una solución. Y creo que lo peor que se puede hacer es lo que algunos hacen, es adaptar sus teorías sobre quién es Trump, qué es Trump, cuál es el gobierno de Trump, adaptar sus teorías a los prejuicios que ya tenían de antemano. No es una búsqueda de la verdad científica, de cuál es el cuadro universal que afecta la situación específica que estamos examinando, eso es ciencia, sino que es más bien examinar el cuadro para encontrar los elementos que ya confirman los prejuicios que tenemos de antemano. Esto es complicado para mantener una orientación correcta porque Trump produce reacciones viscerales muy fuertes en la gente. Conmigo también, yo no me excluyo. Cuando Trump dice las cosas que dice sobre los inmigrantes, me da escalofrío. Cuando Trump habla de que hay que hacer una limpieza en Gaza para poder, un gran centro de turismo, eliminando a los palestinos, no sé si quiero
llorar o estar tan enojado que esto simplemente es un insulto a lo que somos los seres humanos. Inaceptable. Y Trump provoca eso en la gente, pero hay que mantener la cabeza muy fría para evaluar lo que está pasando. Retomo el tema nuclear, porque lo que Trump ha hecho en su gobierno, y es la cuestión fundamental, es que ha buscado una salida a la trayectoria hacia la guerra nuclear en la que estábamos dirigidos con el gobierno de Biden. Creo yo, si Kamala Harris estuviera en la Casa Blanca, ya estaríamos en una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia. Quizás nuclear, pero si no nuclear, pronto nuclear. Sin embargo, lo que hizo Trump es lo que había hecho en su primer gobierno antes de la desestabilización, y es que buscó hablar con Putin y hablar con Xi Jinping, con los dos, muy importante. Las discusiones con Putin han servido para orientar a Trump en el sentido de algo muy fundamental para el tipo de cambio que se requiere, de una nueva arquitectura de seguridad y de desarrollo a nivel mundial. Hoy día, la arquitectura de seguridad es que el mundo unipolar, el fuerte se defiende y los pobres sufren, los débiles sufren. Es el mundo de Hobbes, es el mundo de Leviatán, es el mundo unipolar también de Carl Schmitt, del más fuerte, es la ley de la selva. Y creo que la realidad misma y luego también las discusiones con Putin lograron que Trump entendiera lo que los rusos han afirmado tanto, y China también, y nosotros en el Instituto Schiller también hemos dicho que la seguridad es indivisible. Es decir, si no hay seguridad para todos, no hay seguridad para nadie. Tenemos que tener una arquitectura donde la seguridad y el bienestar del otro es lo que más me interesa a mí para mi seguridad. O sea, el principio del Tratado de Westfalia. Ahora, Trump, mal que bien, sí ha empezado a entender eso, porque está diciendo, sí, pues Putin tiene razón. Yo entiendo que Ucrania, la OTAN, tampoco me gustaría, yo entiendo. O sea, esa parte sí la está empezando a entender. ¿Cuál es el resultado? El resultado no solamente es la escalada de los que tienen un papel muy fuerte en el gobierno de Trump, porque yo sí creo que Trump le dijo la verdad a Putin cuando dijo, yo no sabía de este ataque. Yo creo que eso es verdad, por muchas razones. Porque quiere la paz y porque otros no quieren la paz. Y porque quienes controlan a Ucrania es Londres y los aliados neoconservadores en Estados Unidos de Londres. La gente de vinculados a Victoria Nuland, a Pompeo, Mike Pompeo, al senador Lindsey Graham, para decir unos nombres quizás conocidos de ustedes. Esa línea neoconservadora aliada con Londres. Londres, en cada momento, ellos son los que han eliminado la posibilidad de una paz negociada, como lo hizo Boris Johnson. Y en cada momento, si uno estudia la historia de la guerra de Ucrania, ellos son los que dieron el primer paso y luego después Biden siguió. Es lo mismo que han hecho también con el gobierno de Starmer. Entonces, no solamente fue este último ataque del 1 de junio, pero si uno ve la cronología de los últimos 18 meses aproximadamente, uno puede ver una serie de acciones, de provocaciones de Rusia para perfilar la capacidad nuclear de Rusia y ver cómo respondían. Por ejemplo, el ataque en el 2023, creo que fue, en contra de la base aérea de Rusia, en la base aérea de Engels.
Se llama Engels no por Marx y Engels, pero se llama Engels. Entonces, y atacaron ahí con drones. Ese es un mensaje claro de que vamos a tratar de quitar la capacidad nuclear que tienen. Luego el ataque de Ucrania, dirigido por Londres, en contra de los radares de aviso previo de Armavir y otros, para cegar a Rusia de un posible ataque. Y luego en julio, creo que fue el 24 de julio del año pasado, o sea, hace casi exactamente un año, hubo un ataque simultáneo con drones y misiles ucranianos en contra de 3 bases militares rusas, todas bases de los bombarderos estratégicos. Ahora, en ese caso no ocurrió nada. Todo esto para perfilar, ver hasta dónde llegaban. Todo eso ha estado ocurriendo. Ok, es una cronología que hay que tener en mente. Pero también hay que tener en mente otra cronología más inmediata de 2 o 3 semanas, que es la que más miedo nos debe provocar por donde va esta trayectoria. Y es que en este periodo no solamente ha habido una intención de provocar una guerra nuclear con Rusia, sino que ha habido acciones en vivo por decapitar a Estados Unidos y a Rusia. Es decir, asesinato de Trump y asesinato de Putin. Las dos cosas. ¿Se acuerdan? Me imagino, del incidente, creo que fue por ahí del 20-25 de mayo, no tengo la fecha exacta, donde el helicóptero de Putin que iba a Kursk fue atacado por muchos drones. Logró escapar el ataque, pero hay que preguntarnos, ¿quién conoce, quién puede detectar la trayectoria del helicóptero del presidente de Rusia? Eso no lo van a encontrar en Google Maps o viendo cosas así. Eso es inteligencia militar, de la misma manera que encontraron los bombarderos rusos. ¿Quién da luz verde para atacar el helicóptero del presidente de Rusia? Fue un intento por decapitar a Rusia. Si eso ocurre, olvídense, la cabeza más fría, más sensata en el Kremlin es Putin. ¿Quieren a Medvedev? O sea, yo respeto a Medvedev, pero ese tipo lo que quiere es lanzar, si es que dice la verdad, él también un poco es el gorila que tienen ahí con la cadena para que grite, pero él dice, no, pues usemos armas tácticas ya, y muchos otros piensan lo mismo y es comprensible. Entonces, un intento de matar al presidente de Rusia en estos mismos días, pero no solamente eso, han habido 2 intentos de asesinato del presidente de Trump durante la campaña. Pero lo que ocurrió el 15 de mayo de este año, 2 semanas antes del ataque de los drones, es que Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, una persona muy en contra de los neoconservadores, una persona que se opone totalmente a la guerra, a las guerras y la guerra nuclear en particular. Ella es militar, retirada, excongresista y demás. Los neoconservadores casi la tumbaron para que no asumiera como directora nacional de inteligencia, pero ese es un cargo clave y Trump la quiso poner ahí. El 15 de mayo ella denunció en Televisión Nacional de Estados Unidos, en Fox TV, con una entrevista larga, preparada, denunció que el ex director del FBI, James Comey, el que había sido el director del FBI bajo Biden, que lanzó toda la campaña de Russiagate en contra de Putin, el que fue el arquitecto de todo lo que ocurrió antes todavía con el dossier Steele, con todas las mentiras sobre Trump. Este individuo, ella denunció que Comey había hecho un llamado por el asesinato de Donald Trump.
Este no fue un arranque de Gabbard nada más, porque al otro día el presidente Trump repitió lo mismo, respaldando a Tulsi Gabbard. Y también lo dijo Noem, la directora de Homeland Security. Ahora, este no es un exdirector del FBI de hace 50 años, que uno puede decir cualquier cosa. No estaba hablando de J. Edgar Hoover. Estaba hablando de la persona que sigue siendo muy activa en el estado profundo de Estados Unidos, absolutamente a favor de los neoconservadores y la guerra. Y Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, con nombre y apellido. Ella no dijo, hay quienes quieren eliminar a Trump. No, ella dijo, James Comey, el exdirector del FBI, ha llamado por el asesinato de Trump. Y es verdad, porque son detalles que puedo explicar más después, pero en su página de X él había puesto una cosa indicando eso. Ahora, cuando eso ocurrió, nosotros dijimos, para que ella dijera eso y que Trump la respaldara, aquí hay mucho más que está ocurriendo. Está la punta nada más del iceberg. Hay algo mucho más grande aquí. Ellos no harían esa denuncia sin tener información de que hay algo activo de nuevo para asesinar al presidente Trump. Entonces, tenemos una situación todavía vigente que está funcionando porque los rusos todavía no han respondido al ataque del 1 de junio. Han hecho contraataques, pero falta la grande todavía, porque Putin le dijo a Trump. Entonces tenemos una situación donde estamos ante un complot o un proyecto geopolítico de doble decapitación de los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia, combinado con un intento de provocar una guerra nuclear. Ahora, si eso les parece exagerado, les aseguro que no lo es. Piensen nada más en lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001. Ahora, en ese momento, Lyndon LaRouche estaba siendo entrevistado en un programa de radio de Jack Stockwell cuando ocurrían los ataques del 11 de septiembre. Y después del segundo ataque, LaRouche dijo en Radio Nacional, esto es público, ahí está grabado, él dijo, esto es un intento de golpe en Estados Unidos. Esto quiere decir que alguien bajó la seguridad a propósito dentro del país y no vaya a ser que le echen la culpa a Osama Bin Laden y a Al Qaeda porque ellos solos no podían haber logrado esto. Y esto es inmediatamente antes del ataque al Pentágono. Eso lo dijo LaRouche. Ahora, y claro, lo que hicieron era tratar de echarle la culpa de todo a Al Qaeda, a Osama Bin Laden y esconder todo lo que había ocurrido internamente, creemos nosotros, por parte de Cheney y otros. 3 meses más tarde, en diciembre del 2001, Lyndon LaRouche escribió un artículo que se llama Brzezinski y el 11 de septiembre. Y él ahí habló de la importancia de que en medio de la operación del 11 de septiembre, Vladimir Putin, que era el presidente de Rusia en ese momento, agarró el teléfono y habló con Bush para decirle al presidente Bush hijo, George W. Bush, presidente Bush, no somos nosotros. Nosotros estamos con Estados Unidos y para garantizar que ustedes entiendan que nosotros no tuvimos nada que ver, vamos a reducir el estado de activación de nuestra defensa estratégica nuclear para que no haya ninguna confusión. Y eso es lo que hizo. Y por supuesto, Estados Unidos puede detectar cuando Rusia hace eso y viceversa. Y Putin luego fue a la televisión nacional en Rusia y dijo lo siguiente: en nombre de Rusia, quiero decir al pueblo estadounidense que estamos con ustedes en la lucha contra el terrorismo internacional. Ahora, esto fue importantísimo porque en esos días
No sabíamos de dónde había venido esto. ¿Qué tal si era un ataque de Rusia? ¿Qué tal si alguien en Washington dice, no, este es el principio del fin, tenemos que contraatacar? Estábamos a medio milímetro de una guerra termonuclear, pero Putin inmediatamente entró para decir eso porque le entendió. 3 meses más tarde, LaRouche escribió lo siguiente, y les pido disculpas porque son 2 párrafos cortos que les quiero leer, pero es importante, porque aunque los escribió hace 24 años, esto es algo que se aplica a la situación de hoy y es la única manera de entender lo que pasa con el gobierno de Trump, que es el tema que me han puesto. LaRouche escribió lo siguiente, dijo, mi conocimiento detallado de la crisis estratégica que se avecinaba y en la que se produjeron esos ataques, o sea, del 11 de septiembre, no me permitía llegar a otra conclusión que no fuera la de que se trataba de un intento de golpe de Estado militar en Estados Unidos con un objetivo estratégico global de las más siniestras implicaciones imaginables. El peor resultado posible de este complot militar, o sea, una escalada termonuclear descontrolada entre superpotencias, eso se evitó gracias a una oportuna conversación telefónica entre el presidente Bush y el presidente Putin. Luego LaRouche presentó la siguiente conclusión, y esta es la parte que quiero enfatizar. Aunque la conversación telefónica, tal y como informó públicamente en repetidas ocasiones el presidente Bush, de la conversación entre Bush y el presidente Putin de Rusia, que eso dio lugar al fracaso de los objetivos estratégicos nucleares iniciales del intento de golpe de Estado, los autores de ese intento siguen en libertad, siguen acechando desde las posiciones de alta jerarquía que ocupaban en la madrugada del 11 de septiembre y siguen preparados para atacar, amenazando al gobierno y al presidente de Estados Unidos hasta el día de hoy. Cierra comillas. Yo afirmo que esa descripción de LaRouche se aplica de exactamente la misma manera hoy, el 7 de junio del 2025, como era cuando él escribió el artículo el 23 de diciembre del 2001. Esos mismos sectores están ahí, están buscando lo mismo estratégicamente, ven a Trump como un obstáculo a sus objetivos, obviamente ven a Putin como un obstáculo y están movilizados en ese sentido. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y esta es la parte que pocos abordan o entienden y llegan a conclusiones sobre Trump sin abordar este aspecto, sin el cual no se puede entender lo que pasa con Trump. La razón es que estamos en una crisis sistémica de desplome del sistema financiero internacional. Todo el sistema del transatlántico, y esto es algo que hemos hablado en varias ocasiones aquí con Jairo y todos nuestros amigos que participan en esta discusión, hay un sistema económico y financiero que está en bancarrota absoluta y completa, con una burbuja especulativa de 2,000 billones de dólares. Bueno, eso es español. En portugués son 2 cuadrillones. Un 2 seguido de 15 ceros, ¿ok? No se puede pagar. Es un cáncer así de grande y no hay manera de pagarlo. Pero el sector financiero del transatlántico quiere mantener un sistema de control donde ellos mantienen esta estructura y están histéricos
ante la posibilidad de que surja una alternativa, como por ejemplo se ve con los BRICS, como se ve en la iniciativa de la Franja y la Ruta, y como se ve en todo el movimiento del sur global por acabar con el colonialismo, que simplemente ya no es tolerable lo que está ocurriendo. Y por lo tanto estamos viendo una orientación estratégica de este sector para eliminar cualquier posibilidad de alternativa y asegurar el dominio geopolítico de estos intereses. Ellos lo que quieren hacer con Rusia es derrotarla, despedazarla, eliminarla. Y lo dicen abiertamente. Hay un grupo que se llama el Jamestown Foundation, que es un grupo de neoconservadores aquí en Estados Unidos, cuyo propósito es la liberación, entre comillas, de Rusia, en base a levantamientos de lo que ellos llaman las 40 naciones sometidas dentro de Rusia, es decir, revoluciones de color por todos lados. Ellos trabajan muy de cerca con Ucrania, con todos los neoconservadores en Estados Unidos, y muy probablemente son los que controlan elementos internos dentro de Rusia que también manejan y que posiblemente tuvieron que ver con el ataque de los drones, no sabemos, o los asesinatos de Daria Dugina y otros asesinatos que han ocurrido. Entonces, este sector está absolutamente comprometido con la eliminación de Rusia y la orientación respecto a China es la de destruirla económicamente, que no puede ocurrir, no va a ocurrir. O sea, la idea de ellos, no hay que analizar las propuestas desde la perspectiva de la lógica o de la mente racional. Muchos de nosotros a veces cometemos el error analítico de asumir que la mente, que en la manera en que funciona la mente de los otros, es básicamente parecido a la manera en que nuestras mentes funcionan. Cometemos errores, no entendemos todo, pero funcionamos más o menos de una manera racional. Ese es un error, proyectar sobre la mente de un Carl Schmitt o de un Zelensky o de un Netanyahu o de un Biden. Bueno, Biden no tiene mente sobre la que se puede proyectar, pero bueno, ya me entienden. Proyectar eso es un error. No están pensando así, no piensan así, piensan de alguna manera u otra, no importa si Dios mismo se opone, vamos a imponer lo que se tiene que hacer. Y, por ejemplo, si creen que estoy exagerando, un portavoz del Pentágono dijo recientemente cuando le preguntaron, pero bueno, cuando estaban examinando las consecuencias del envío de los misiles de largo alcance de Estados Unidos a Ucrania, ¿ustedes examinaron las posibilidades o no de que Rusia podría responder y que quizás podría haber hasta guerra nuclear? ¿Qué informes recibieron? Y esta figura de alto nivel, el Pentágono dijo, no, sí, nos dieron informes, la CIA y otros nos dieron informes. Y el informe que nos dieron, la evaluación era que si Estados Unidos envía armas de largo alcance a Kiev para usar en contra de Rusia, había una posibilidad nada más de 50-50 para que hubiera una guerra nuclear. Ahora piensen un segundo. Alguien está dispuesto, una facción está dispuesto, y lo hicieron, de enviar armas de largo alcance a Kiev cuando su propia evaluación es que hay una posibilidad de 50-50 de que eso podría llevar a una guerra nuclear. Porque ellos piensan, realmente se han convencido de que puede haber una guerra nuclear donde Estados Unidos ganaría y Rusia perdería. Que puede haber una guerra de decapitación, que si los agarramos por sorpresa, los podemos eliminar. Y hay estudios así, tomos enteros del Pentágono,
estudiando en detalle que eso se puede hacer y forma parte de la doctrina militar de Estados Unidos. Cuando Putin dice, señores, tenemos misiles hipersónicos que pueden, y que tenemos además misiles que tienen como combustible nuclear, pueden mantenerse en vuelo casi de manera permanente en todas partes del planeta, son hipersónicos, no los pueden parar, y tenemos misiles hipersónicos en submarinos que pueden estar a 100 millas de las costas de Estados Unidos. Tendrían 2 minutos para responder, no podrían. La respuesta ante eso es, no, es un bluff, está exagerando, no es cierto. Entonces, eso es lo que piensan, eso es lo que están tratando de hacer. La idea de que uno puede someter a una nación como China, de 1.400 millones de seres humanos, de los cuales 850 millones han salido de la pobreza, un país que está más avanzado que Estados Unidos en estudios de fusión termonuclear, en estudios espaciales, en trabajo en la luna, en casi todas las áreas de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Y pensar que se puede someter a un país así, con un líder como Xi Jinping, imposible. Bueno, ¿cuál es la solución? Me quedan escasos minutos, 10 minutos máximo para hablar de la solución, pero es más que suficiente, porque yo creo que quizás la cosa más importante que ocurrió para resolver esta crisis esta semana no fue nada más la conversación de Trump con Putin. Eso fue muy importante. Yo no sé ustedes, yo estaba casi sin respirar por 3 días enteros para ver si Trump le iba a decir a Putin lo que Putin le dijo a Bush. Señor presidente, perdón, no fuimos nosotros. Yo creo que sí hubo comunicación off the record, tras bastidores. Pero hasta que Trump personalmente habló con Putin, no se sabía. Y lo hizo, y le dijo que no sabía. Y yo creo que Putin lo acepta y está trabajando sobre esa hipótesis. Muy importante. Pero la otra cosa fundamental que ocurrió es que Trump habló con Xi Jinping. Ahora, no importa que dijeron que hablaron nada más de aranceles y de comercio, no importa. Abrieron el diálogo personal. Trump invitó a Xi Jinping a visitar a Estados Unidos. Xi Jinping invitó a Trump a visitar a China. Acuérdense lo que pasó en el último gobierno de Trump. Él regresó de China con los ojos así de grandes, honestamente impresionado por lo que vio de la historia, del crecimiento, de la cultura, de todo. Y yo me atrevo a tener la esperanza y el optimismo de que la discusión Trump con Xi Jinping puede tener el impacto sobre el tema de desarrollo con Trump que la discusión de Trump con Putin sobre el tema de seguridad. Porque la clave de la situación internacional es que tenemos que lograr un cambio drástico de paradigma a una nueva arquitectura de seguridad y de desarrollo. No puede haber seguridad, no puede haber paz sin desarrollo. No podemos tener paz cuando millones y millones de seres humanos están muriéndose de hambre, donde no hay desarrollo. El desarrollo es la base fundamental de la paz. Ahora, el desarrollo, al igual que la seguridad, también es indivisible. No puede haber desarrollo si no hay desarrollo para todos, no hay desarrollo para nadie. Y el cambio que se requiere es el de tomar todo este sistema financiero internacional, ponerlo por un proceso de reorganización por bancarrota, es decir, acabar con esta burbuja de 2 cuadrillones de cáncer especulativo y crear un sistema donde se emite crédito para el desarrollo. Ahora,
Yo no creo que Trump va a entender profundamente y a fondo lo que es una economía de Hamilton. Yo no creo que él tiene en mente adoptar Glass-Steagall como debería ser. Yo no creo que Donald Trump va a llamar a Helga Seppler-Rouge para que ella sea una asesora sobre economía internacional como debería hacerlo. Pero sí creo que la discusión de Xi Jinping con Trump bajo condiciones de crisis y desplome es una manera en que se puede jalar a Estados Unidos en la dirección correcta. Y con el trabajo político organizativo que nosotros del Instituto Schiller estamos realizando en Estados Unidos y en el mundo, hay sectores en Estados Unidos que quieren cambiar todo esto. Hay sectores honestos, patriotas, no son imperialistas, han estado en las instituciones, como se vio en la última conferencia del Instituto Schiller, donde junto con Helga Seppler-Rouge, Naledi Pandor de Sudáfrica, la ex canciller de Sudáfrica, que fue la que llevó el caso de Gaza a la Corte Internacional de Justicia, junto con un importante intelectual chino, Zhang Weiwei, que también participó de China, junto con un diplomático de Rusia ante Naciones Unidas, que habló en la conferencia. Junto con todos esos, hablaron 3 o 4 diplomáticos y profesionales de inteligencia y de la rama militar de Estados Unidos, retirados. Total contra de lo que es el golpe de Estado en contra de Trump y que quieren que Estados Unidos regrese a ser el Estados Unidos de Washington, de Lincoln, de John Quincy Adams, de Franklin Delano Roosevelt. Me refiero, por ejemplo, a Jack Matlock, el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética y una de las personas más respetadas del mundo diplomático. Tiene 95 años de edad, pero está absolutamente claro y habló de la importancia de la relación de Estados Unidos con Rusia, totalmente en contra de la guerra. Habló Chas Freeman, también embajador retirado. Él fue el intérprete que fue con Nixon a China. Es decir, estamos hablando de figuras de algún peso y otros. Todo esto se los menciono porque quiero enfatizar que en Estados Unidos existe la materia prima para forjar una solución. Si uno quiere fabricar acero, pues uno necesita hierro y no necesariamente carbón, porque puede ser con la tecnología, con tecnologías más modernas de reducción directa. Pero, ¿me entienden? Se requiere la materia prima, se necesita hierro y carbón. Existe hierro y carbón en ese sentido políticamente en Estados Unidos. Las cosas se están moviendo. Las bases MAGA de Trump se oponen a las guerras y están muy frustrados con el propio Trump cuando él habla de una guerra con Irán y porque todavía no se acaba la guerra en Ucrania. Se oponen a lo que está ocurriendo en Gaza. Es un genocidio y Trump lo está permitiendo, sin duda, porque Trump lo podría acabar así y no lo ha hecho. Pero existe la materia prima para forjar acero político en estas condiciones. La tecnología requerida es ahí donde entra el Instituto Schiller y las ideas de Lyndon LaRouche, las ideas de economía en particular, de la solución a este problema con las 4 leyes de LaRouche, la idea de una reorganización por bancarrota del sistema actual, el establecimiento de sistemas de crédito dirigido a desarrollo de la infraestructura y no la especulación en todas las naciones, la cooperación entre naciones soberanas en grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, el puerto de Chancay en Perú. Ese puerto entre Perú y China es una joya, no nada más de Perú, no nada más de China, para todo el continente. Ese puerto de Chancay está gritando, el puerto está gritando
queremos el ferrocarril bioceánico, queremos el ferrocarril bioceánico. Y el gobierno de Lula está entablando discusiones con China sobre eso, muy importante, y China y Perú ya están hablando de la construcción del ferrocarril para conectar al continente con Chancay. Eso cambiaría todo el cuadro hemisférico, cambiaría la situación interna de Brasil, que hace mucha falta, debilitar a Bolsonaro y fortalecer a los nacionalistas que favorecen el desarrollo. Entonces, esas posibilidades están ahí para ese tipo de desarrollo combinado. Y se requiere una reorganización de todo el sistema financiero internacional para generar un instrumento de crédito internacional que facilite estas grandes obras, enfocadas en la ciencia, la tecnología y el avance de los poderes productivos de la fuerza laboral que solamente viene de ciencia y tecnología. Entonces creo que tenemos esas posibilidades, podemos forjar ese acero, estamos en condiciones donde si nos atrevemos a ver la tremenda complejidad y dificultad del cuadro estratégico, también están a la mano las soluciones. Y depende de que todos nosotros, en todos los países, que cada uno somos minorías en nuestros respectivos países, pero juntos, a través de diálogos como este, podemos encontrar los puntos de convergencia para forjar un movimiento internacional, una unidad de fuerzas para garantizar el cambio profundo, revolucionario que se requiere en estos momentos. Entonces, mi pesimismo sobre la dificultad del momento actual en realidad es un optimismo metodológico de la posibilidad de utilizar estas dificultades para lograr el cambio profundo que se requiere en todos nuestros países. Termino simplemente informándoles que en el movimiento de la RUSH, el movimiento de Schiller, hace un par de días nada más, con todos estos acontecimientos internacionales, conversamos y dijimos que vamos a tomar contacto en todos los continentes a través de todos los amigos, con todas las posibilidades de periodistas y reuniones y demás, para sonar la alarma sobre lo que está pasando y la solución, con entrevistas, reuniones donde podemos hacer eso con quizás 80, 90, 100 casos internacionales. Aunque esta reunión a la que tan gentilmente me invitaron hace ya muchas semanas, para nosotros eso forma parte de esta discusión internacional que está ocurriendo. Hoy hace un par de horas estuve en un programa de televisión en República Dominicana de 1 hora hablando de lo mismo. Nuestros colegas en Francia están hablando con los medios allá. Tenemos conversaciones con la prensa de China, de Rusia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, podemos forjar una unidad de objetivos y sobre el camino ir resolviendo las discrepancias que seguramente quedan. Les agradezco su atención. Termino pidiendo disculpas por el hecho de que esté hablando en español y no portugués, pero muchas gracias por la invitación. Muito obrigado, Denis, pela honestidade intelectual, gentileza, né? Sutileza de análise. Nós precisávamos de uma pessoa inteligente como você para poder distinguir, esclarecer o significado do governo Trump, né? Eu vou abrir aqui para o pessoal do grupo falar, depois eu queria fazer um comentário um pouco mais detido, já que você disse que nós temos que ser honestos intelectualmente, então eu queria verificar uma hipótese, né, contigo. Mas vamos abrir aí, todo mundo quiser falar, fique à vontade, os mais velhos têm preferência, se não, vamos lá. Posso falar um pouquinho? Eu acompanhei bastante a sua fala, Denis, e aí você, né,
coloca muito bem, né, se o Trump sabia ou não sabia do ataque contra os aviões bombardeios russos, né, e você colocou que acredita que não, né, ele não sabia disso. E aí você fez um inventário de vários fatos que levam a crer que tanto o governo do Putin quanto do Trump estão passando por um projeto político de decapitação, não sei se é a palavra em português, se é decapitação, destruição, né, desses dois governos, né? E aí, se a gente for voltar um pouco ao início do governo Trump, as falas do Trump eram mais no sentido de aproximação com a Rússia, né? Então, havia, por exemplo, uma fala que ele disse, né, logo no início do governo dele, que ele queria fazer um novo acordo para reduzir o arsenal de armas nucleares, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Havia uma outra fala que ele levantou também, uma aproximação dos Estados Unidos, Rússia e China, uma nova conferência de Potsdam. E aí, depois, uma outra fala dele também, ao longo desses meses, né, que foi o governo dele, uma parceria com a Rússia, no que diz respeito à energia e à exploração do Oceano Ártico, né? Então, assim, o que esses grupos que são contrários, então, o caminho do Trump seria esse, né? Seria, pela fala dele, né? O que esses grupos que são contrários a esse tipo de fala, esse tipo de intenções do Trump, ganham se houver uma escalada da guerra? O que eles ganham com isso? Né? Pensando nessa questão de 50%, 50-50 de ocorrer uma conflagração nuclear, né, entre os dois principais países aí que têm os maiores arsenais nucleares do mundo, né? O que você pensa disso? Né? O que esse grupo ganha, além da guerra, né? Que não é nem interesse, bom, pelo menos para quem prega a paz, não tem interesse na continuidade da guerra. Aí você pudesse ver qual é a sua opinião sobre isso aí. Sí, creo que, ¿por qué no volteamos la pregunta? ¿Qué es lo que pierden si avanza el tipo de cooperación como lo que mencionaste, sobre reducción de armas, sobre cooperación económica? ¿Qué pierden? Pierden todo. Y esto viene de siglos atrás. Han habido recientemente en los medios rusos, estoy tratando de acordarme quién en particular, no me acuerdo en este momento, pero uno de los importantes intelectuales vinculado al gobierno habló de que Londres, por más de 100 años, desde la guerra de Crimea y mucho antes, lo que ha querido es destruir a Rusia. Eso ha sido su intención, por razones geopolíticas, porque el terror total de los centros financieros, Londres y luego Wall Street, era de cualquier manera prevenir en particular una alianza industrial entre Alemania y Rusia o la Unión Soviética, ¿no? Dependiendo. Lo que fue Rapallo y lo que anteriormente había sido también cierta cooperación. Y han tenido la idea por décadas o siglos de que no pueden permitir la existencia de un país soberano fuerte, como ellos dicen, con 12 zonas de horas en el país, que exista eso en el mundo. Es muy parecido a lo que propuso Bertrand Russell. ¿Te acuerdas el disque gran filósofo y matemático Bertrand Russell? Que Lyndon LaRouche caracterizó como la persona más malvada del siglo XX. Porque, para empezar, Bertrand Russell era una persona absolutamente malthusiana. Él decía que el principal problema es la sobrepoblación y hay que reducir drásticamente la población del planeta. Pero la parte que quiero mencionar aquí es que Russell, después de que Estados Unidos
había desarrollado la bomba nuclear, la bomba atómica, él argumentó en la revista, el Bulletin of Atomic Scientists, que era necesario usar la bomba de manera preventiva en contra de la Unión Soviética, antes de que ellos pudieran desarrollar la capacidad. El hombre que supuestamente se conoce como el gran defensor de la paz estaba promoviendo por escrito una guerra iniciada por Occidente para aniquilar a Rusia con una bomba nuclear, perdón, la Unión Soviética con una bomba nuclear. Luego después, cuando la Unión Soviética desarrolló sus propias capacidades, claro, en ese momento dijo, no, ahora sí tenemos que lograr la paz. Entonces, la respuesta a la pregunta que haces, y uno se rasca la cabeza, ¿verdad? Uno dice, pero ¿qué ganan? ¿Qué ganan con todo esto? Hay que tratar de pensar como ellos. No pienses como tú, piensa como ellos. Ponte en el concepto mental de ellos. Lo que tienen que asegurar a como dé lugar es la preservación de un sistema que se basa económica y políticamente en un sistema económico de especulación y por lo tanto de saqueo de países sometidos del llamado tercer mundo, el mundo en desarrollo, el mundo colonial. La posibilidad de que surja una alternativa a esa idea de la sociedad no es para defender dinero, no están defendiendo dinero ni bancos, están defendiendo una idea de cómo la sociedad está organizada y está organizada bajo ellos con la idea de que unos pocos gobiernan a la gran mayoría que deben permanecer en condición de servidumbre, en una condición como si fueran bestias. Se oponen al avance tecnológico, se oponen al avance industrial, se oponen a la eliminación de la pobreza, porque la gente que trabaja, que come, que piensa, nunca toleraría el control de estos señores de Londres y de Washington. Entonces hacen cualquier cosa y lo han hecho por, en realidad, no solamente siglos, sino miles de años. Es el principio oligárquico, el principio del imperio. Antes del imperio británico había el imperio de Venecia y antes de Venecia los romanos y luego Bizancio. Era la idea de que un pequeño grupo oligárquico son los que tienen que mantener control y dominio sobre una población sometida y mantener las condiciones económicas para garantizar que eso pueda seguir. Esa condición de servidumbre con los amos que controlan todo es algo que ya no puede perdurar. Hemos llegado a una situación donde eso es imposible. Pero para tratar de mantener eso, ellos están dispuestos, y son las palabras de ellos, no solamente para provocar y a ver si Rusia se echa para atrás, ¿no? A ver quién se raja primero, como decimos en México, quién es el cobarde que se echa para atrás, sino de ser necesario ir hasta una guerra nuclear táctica. Ellos piensan que puede haber una guerra táctica, es decir, que no se extendería a una guerra nuclear, que es imposible, eso no ocurriría. La lógica de una guerra nuclear es que en el momento que empieza, un país tiene que utilizar todas sus armas o las va a perder. Entonces, eso escala instantáneamente. Y todo el argumento de que pueda haber una guerra nuclear limitada a un teatro de guerra es una fantasía total que ellos han desarrollado y tienen doctrinas enteras sobre esto. Ahora, si quieres no dormir hoy en la noche, te paso la siguiente noticia que me llegó hoy. Gran Bretaña está pensando y programando
desarrollar su propia capacidad de armas nucleares y con aviones para lanzar sus propios ataques, cosa que no tienen en este momento. Para hacer eso, ahora lo hacen junto con la OTAN. Están pensando hacer eso, creo yo, porque no pueden confiar ya en Washington y en la OTAN para que haga, y ellos quieren tener el dedo en el botón. Ahora, viendo lo que ellos han hecho últimamente, eso ya es algo muy preocupante. Ahora, yo no sé tú, pero yo probablemente no voy a dormir hoy en la noche por eso. Espero que eso te dé un poco, por lo menos algunas ideas de cómo abordar esta cuestión. Tá bom, depois você volta aí, Jails. Eu queria falar antes dos colegas, eu tenho várias coisas que eu não consigo organizar uma narrativa como o Jails fez, viu, Denis? Mas eu tenho algumas coisas aqui que me preocupam. É o seguinte, eu não sei se você conhece o Alexander Kapp, que ele escreveu o livro que saiu agora, a República Tecnológica, a Palantir. Quer dizer, é um dos intelectuais das grandes empresas multinacionais de TI, né? Então, Sim. ele escreveu um livro que chama A República Tecnológica, e aí esse grupo... sim, o Palantir. Então, esse grupo aí, ele está organizado, a figura pública desse grupo é Elon Musk. Então, faltou, me parece, qual é o... Há um outro, isso que a minha dúvida é o seguinte, você disse que existe uma linha neocon, né, uma linha neocon que possivelmente chama-se o Estado Profundo, Deep State, que talvez esteja se movendo. Mas eu queria... É isso que eu não consigo entender. Então, esse grupo ligado... É um grupo intelectual, é um grupo de dinheiro. Esse livro defende o Vale do Silício. O Elon Musk é o grande representante desse grupo. E esse grupo, então, eles começaram a desmontar esse Estado Profundo, né? O Musk começou a desmontar esse Estado Profundo. E eu queria saber o seguinte, qual a relação que existe entre esse grupo ligado a Elon Musk, ao grupo Palantir e outros, e os neocons? Porque me parece que é uma variável diferente, porque a sua análise, pelo que eu entendo, eu queria ser bem sincero, é que você acredita que o MAGA, né, o MAGA seja uma força política que talvez possa enfrentar a crise do sistema financeiro, mas eu acho que existe uma oposição interna no governo Trump, que talvez já foi resolvida nesse momento, que é o grupo MAGA, né, e o grupo do Alexander Kapp, que é uma espécie de uma dissolução do Estado Nacional americano, um controle do Estado americano por empresas privadas. Parece que Trump namorou com isso, entende? Assim, eu acho que tem uma outra, essa outra variável que eu não consigo entender. Eu consigo entender a sua análise de que realmente existe um grupo neocon, né, que talvez tenha formulado a tese de que, o Vance também, de que talvez seja mais importante para os Estados Unidos uma aliança estratégica com a Rússia do que com a Europa, porque para você enfrentar a China, você não vai conseguir, você precisa de uma aliança estratégica com a Rússia, como quando você precisou enfrentar a Rússia, você precisou de uma aliança estratégica com a China. Então, assim, essas três variáveis eu não consigo entender qual a relação, essa tese de uma aliança estratégica com a Rússia, né? Essa tese de que você pensa que talvez o MAGA seja uma força social que vai enfrentar o capital financeiro internacional, e esse grupo ligado ao Palantir e outros, da República, esse livro da República Tecnológica, que é uma espécie de oposição entre o MAGA, que se tornou público na oposição, Bannon e Musk.
Você me desculpe falar assim, esse tanto de coisa, mas é porque eu também estou angustiado. Eu consigo dormir, mas eu estou angustiado também. E eu não consigo organizar essa minha fala numa narrativa, mas são variáveis que eu queria saber qual é a sua opinião. Sí. Bueno, Obrigado. primero, no, sí, perfecto. Yo no estoy diciendo que MAGA es una fuerza que puede enfrentar y derrotar a los intereses financieros. Estoy diciendo que hay una base de Trump que lo eligió. Es una parte muy importante de la población de Estados Unidos que se reúne supuestamente en MAGA, pero que tiene una orientación bastante simplista, pero que se oponen a la guerra. No quieren la guerra y están muy preocupados y enojados con el propio Trump por las cosas que pasan con la guerra. Tampoco quieren inflación y no se ha resuelto el problema de la inflación, ni mucho menos. Es decir, hay un fermento político, eso es lo único que estoy diciendo. Pero a ver, aquí hay, creo yo, cierta confusión. ¿Por qué dices que, y si entendí bien, a lo mejor es mi castellano, mi español y no entiendo portugués? Tú dijiste que Musk y ese grupo han dado pasos para desmontar el Estado profundo. ¿Qué pasos? ¿Cuáles pasos? Então, por exemplo, quando você vai aquela empresa, como é que chama já isso? O Zaid, o Zaid, né? Sabe, quando você vai, ele tentou desmontar a Zaid, quando ele tentou também limitar o poder da CIA, quando ele tentou diminuir, despedir várias pessoas do serviço de inteligência, nesse sentido aí. Eu não tenho dado específico aqui. Redução dos trabalhadores do Estado americano, né? Redução dos funcionários públicos, né? Então, o Musk fez um enfrentamento com esse Estado profundo. Bom, estou longe dos Estados Unidos, não por isso que eu estou te perguntando. No, Musk no hizo eso. Tulsi Gabbard sí. Patel en el FBI un poco. Es que además de los neoconservadores, otra de las bases que respaldan este proyecto de confrontación son los intereses muy vinculados a Wall Street, que es también el Valle de Silicona, el Valle do Silicio. Palantir, Peter Thiel, todos esos grupos, que también hay cierta influencia en Vance, el vicepresidente, con la conexión con Palantir y Thiel, ellos tienen un interés muy parecido, paralelo a lo de los neoconservadores. Entonces, lo que está pasando ahora con Elon Musk, a ver, esto es complicado y no estamos totalmente seguros, pero planteo la siguiente hipótesis. Desde el inicio del gobierno de Trump y aún antes, en el primer gobierno y aún antes de eso, los británicos, Chatham House y otros, ¿no? El Chatham House, Royal Institute of International Affairs, dijeron, tenemos que controlar a Trump. La única manera viable de controlar a Trump para que no haga cosas que no queremos es a través de presión de los mercados, porque él le presta mucha atención a los mercados, a Wall Street, New York Stock Exchange, sube, baja, eso sí le importa muchísimo. Entonces, si podemos manipular eso, podemos usar eso para presionarlo. Y dijeron, esto está en editoriales del Financial Times y el Economist, dicen que la voz del mercado dentro del gobierno de Trump va a ser el secretario de Tesoro, Bessent, porque ellos tenían problemas con muchos de los miembros del gabinete. Yo también, pero muy preocupados especialmente por Tulsi Gabbard, ¿cómo se llama? Patel del FBI y otros. Marco Rubio viene de un sector neoconservador, ahorita se está portando muy obediente. Hegseth es una figura, secretario de Defensa, que tiene muy pocas luces para entender lo que pasa, muy vinculado al fundamentalismo religioso
de los protestantes 1000% a favor de Israel en el genocidio en Gaza, como también otros, Mike Huckabee, que es el embajador de Estados Unidos en Israel, y otros. Pero Bessent es la figura que transmite el mensaje de Wall Street y la City de Londres. Ahora, lo que empezó a hacer Musk, aquí los despidos que hubo en los primeros días del gobierno de Trump, algunas cosas que hizo Trump, por ejemplo, cerrar la USAID, eso fue muy positivo. Esos son revoluciones de color. Esa es Project Democracy, Proyecto Democracia, el NED, y demás. Y es el aparato de gente como Victoria Nuland. Eso es muy bueno. Pero la idea de Musk es la misma idea de Javier Milei. Entrar con un motosierra, y vamos a cortar todo. El problema, dice Musk, es el Estado. Y vamos a eliminar el gasto estatal. Dijo que $2 trillones, claro, no hay tal, pero han hecho despidos terribles, francamente terribles. Han recortado el presupuesto de investigación médica, biomédica del NIH, National Institutes of Health, y del Instituto Nacional de Cáncer, NCI, en un 40%. Ahora, el NIH es el principal instrumento en el mundo para financiar investigación biomédica. Esto va a causar un desastre científico y en salud. Claro, va a tardar un poco hasta que se refleje en la salud, pero nuestros nietos y bisnietos van a tener una situación terrible gracias a lo que hizo Trump con Musk en estos recortes. Y el problema aquí es la idea ultraliberal de que el Estado es el enemigo. Es exactamente la idea de Milei. Bueno, Milei no tiene ideas. Él recibe las ideas de sus perros. Pero lo peor de Milei, la locura de Milei, no es tanto las conversaciones que tiene con los perros, sino más bien la influencia de la escuela austriaca de von Mises y von Hayek sobre su pensamiento. Los Chicago Boys, pues, que son herederos de lo mismo. Pero la idea es que hay que eliminar el Estado y luego el sector privado quizás puede entrar para hacer las cosas, pero con el motivo de las ganancias, ¿no? Es como la idea de privatizar y eliminar Petrobras. No les tengo que contar a ustedes lo que eso significa. O eliminar todo el proyecto espacial de Brasil, que también hicieron. Ahora tenemos una situación donde la NASA, que era un centro fundamental de ciencia y tecnología espacial, ya no tiene posibilidades, no tiene control. Y más que en esta pelea que está teniendo con Trump, lo amenazó con el SpaceX de simplemente eliminar el proyecto espacial de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, un individuo. Entonces, esta idea de entregarle al sector privatizado o privado lo que son las potestades del gobierno federal, puede ser un gobierno malo, el Estado puede ser malo o bueno, pero si se elimina el Estado, lo único que queda es el sector financiero privado que domina. Eso se llama fascismo. Es como la idea en el Banco Central de tener un Banco Central autónomo, entre comillas. Autónomo de los intereses nacionales, pero obediente al interés de Wall Street y la City de Londres. Y eso es lo que hizo Musk. Y Trump le dio rienda suelta con esto del Doge, se metieron por todos lados y toda la idea es una idea absolutamente nefasta. Ahora, lo que me interesa, y es aquí donde se vuelve complicado, está empezando a haber una presión muy grande de Wall Street en contra de Trump en paralelo con los otros ataques que hemos hablado hoy, del lado de los mercados, de la presión financiera.
El otro día, hace 2 días, Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del planeta, Larry Fink dijo, el presupuesto de Trump va a causar un déficit fiscal tan grande que la deuda de Estados Unidos va a crecer en 10 años en la cantidad de más de 2 trillones de dólares. Nada más por eso, y los otros déficits va a crecer. Y ahorita está en 37 trillones y va a crecer. Y dijo Larry Fink, si no cambiamos eso, vamos a estrellarnos con la pared. We're going to hit the wall, dijo. Vamos a chocar y se va a desplomar todo. Hubo declaraciones paralelas de JP Morgan y de otros intereses financieros como para decirle a Trump, cuidado, podemos tumbar este gobierno, podemos hacer algo. Esto ocurre simultáneamente con la pelea entre Musk y Trump, que todos hemos visto. Como hipótesis, y yo diría que Musk, que está muy vinculado a estos intereses financieros del Vale do Silicio, está en la misma línea de Wall Street para abrir un ataque de desestabilización en contra de Trump. En uno de los mensajes de X de Musk, él respaldó la idea de que debería haber un impeachment de Trump y poner a Vance como presidente. Ahora, yo no sé hasta dónde quieren ir con esto. También existe la posibilidad de que lo que está pasando con Musk es simplemente que ha fumado demasiada marihuana y tomado demasiada ketamina, que también es muy posible. El tipo está loco, pero hay que tener este tipo de situaciones en mente. Ahora, el hecho de que esté desestabilizando a Trump sobre el tema del presupuesto no quiere decir que estamos de acuerdo con el presupuesto de Trump. De ninguna manera. Esto es terrible. Lo que él está haciendo es un desastre. Y lo que debería haber es un presupuesto donde se para la especulación y se financia con un banco de desarrollo tipo Hamilton el desarrollo de la infraestructura. Eso no lo está haciendo Trump. Pero el hecho de que identifiquemos una desestabilización no quiere decir que respaldamos todo lo que está haciendo. Sí. Esto no es blanco y negro. Esto es, como decía Gauss, este es el dominio complejo de la realidad donde esto está ocurriendo. Entonces creo que esto, sí, quedan muchas dudas y muchas preguntas. Bannon, sí, claro, mira, Bannon es un agente infiltrado que quiere destruir a Trump y lo ha tratado de hacer varias veces ya. Uno de los peores errores de Trump fue darle el perdón judicial a Bannon. Y claro, Bannon, muy oportunistamente, se está perfilando en este momento en contra de Musk y quiere aprovechar eso. Pero entonces estamos ya en los detalles internos de cómo ocurre la situación faccional. Por último, decías Rusia, Estados Unidos, China. Sí, hay quienes quieren convencer a Trump de que se debe acercar a Rusia con la idea de juntos atacar a China. Sí, hay gente que piensa eso, pero también hay gente que piensa que la luna está hecho de queso. O sea, eso no va a ocurrir. No va a haber un rompimiento entre China y Rusia. Simplemente hay que ver lo que ha ocurrido. No va a ocurrir. Y la idea de que ellos pueden fomentar eso, pues han estado fumando demasiado o tomando ketamina o no sé qué. Yo no creo que Trump tenga esa idea. Pero de nuevo, Jairo, empecemos de la realidad de la crisis de desintegración y veamos lo que está pasando con Trump, con Putin y luego la discusión con China. Y creo que ese es el punto de partida para ir poniéndole orden a todos estos movimientos faccionales. Y te felicito por tu
atención al detalle de lo que pasa en mi país. Ojalá y yo entendiera así los detalles de lo que ocurre en tu país. Muito obrigado. Vamos continuar mais um tempo aí de debate. O Lúcio, por favor, Gustavo, Gleison, Arthur, vamos lá. Boa noite, professor. Eu me chamo Lúcio Flávio, né? Doutorando pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, uma pergunta bem, acho que é quase retórica, porque qual que é, assim, me passa a impressão que o Trump é uma figura útil para o mercado financeiro, no sentido que ele é a figura caótica na política internacional e me parece também regional, né, interna. E a gente teve uma experiência de forma miniatura aqui no Brasil, com a figura do Bolsonaro. E no nosso caso, pegando no espectro micro, né, vamos dizer assim, no espectro micro, não tivemos nem melhorias, e sim regressos, retrocessos de políticas tradicionais, de assistência, de desenvolvimento aparentemente econômico. E agora, pegando a figura do Trump no sentido macro, há uma possibilidade desse retrocesso ser pior, porque, como o senhor mesmo está dizendo, agora o que está em volta são grandes potências que podem engolir qualquer um que quiser, que é os Estados Unidos, China e Rússia. E tem alguma solução para sair dessa figura caótica? Porque me parece que é uma figura caótica que está sendo espalhada pelo mundo inteiro, né? Na Itália, inclusive aqui a gente já tem nosso espectro ainda, com não Bolsonaro, que a princípio está inelegível, mas tem uma figura que ele tem uma política, ele tem um segmento político que vai votar nele, e assim, é muito forte a quantidade de pessoas que ainda vão votar nele, não nele necessariamente, mas no que ele indicar. Então, se como que ultrapassa essa, ou se não tem como para onde correr, ou isso aí vai ser um status quo agora de figuras caóticas na política, tanto regional dos países, quanto internacional, assim, nas políticas econômicas. E me passa a impressão que isso é benéfico para um segmento político-econômico, porque aqui no Brasil, as figuras econômicas, assim, o sistema econômico brasileiro ainda apoia Bolsonaro, mesmo que hoje apresenta no governo Lula grandes ganhos, e mesmo assim eles apostam nessa figura caótica aqui no Brasil. Eu queria saber se essa figura caótica, é o que eu designo, né? Ela favorece quais segmentos, e se ela é perpétua, vai continuar agora faz parte da nossa, e a gente tem que aceitar, vamos dizer assim. É inevitável aceitar esse tipo de política caótica e figuras caóticas, né, espalhadas pelo mundo, né? Sí. Bueno, primero, antes de la figura caótica, lo que es caótico es el cuadro internacional. El mundo es caótico. Trump no es el que está creando caos. Le gusta provocar situaciones caóticas, pero la causa del caos no es lo que él está haciendo. Mira la situación de Europa. No hay gobierno mayoritario en Francia. Macron está gobernando sin tener una mayoría. Perdió las elecciones. En Alemania hay una situación donde un partido que es el que ganó más votos, nos puede gustar o no, pero el AfD no lo toleran y lo quieren expulsar del Parlamento. Esa es la democracia. En el Reino Unido hay una rotación de gobiernos y Starmer salió electo con también una minoría. Hay una inestabilidad generalizada. O sea, hay que ver toda la situación del planeta. Vemos una situación de inestabilidad producto de la crisis económica más que nada en esa situación.
Bien, eso es punto número uno. Punto número dos, la figura caótica de Trump. Es cierto que Trump dice una cosa un día y dice exactamente lo contrario al otro día. Por eso hay que tener mucho cuidado de usar una declaración de Trump y decir, eso es lo que piensa. Lo que podemos decir es, eso es lo que dijo un día y al día siguiente va a decir exactamente lo opuesto. Por eso cuando Trump, por ejemplo, hizo declaraciones de que hace una semana, Putin está loco, yo no sé qué está haciendo Putin, pues mucha gente se alarmó, pero los rusos no se alarmaron. Dijeron, está bien, está bien. Él tiene una situación compleja, es difícil, no nos preocupamos, vemos los hechos. Entonces, creo que es importante entender que Trump funciona de esa manera. Ahora, el paralelo con Bolsonaro, creo que hasta cierto punto funciona, pero hay un punto de la comparación donde absolutamente no es una comparación buena. Es cierto, por ejemplo, que Trump y muchos de los miembros de su gobierno han respaldado a Milei, a Bolsonaro, a ese tipo de derecha que ellos identifican con lo que ellos piensan que es su punto de vista económico, pero no entienden nada de economía. Sin embargo, tanto Trump como Musk y también Vance y otros han respaldado totalmente a Milei y también a Bolsonaro. La confrontación de Musk con el gobierno de Lula es notorio, eso lo que ocurrió con ese caso y el respaldo a Bolsonaro. Entonces hay cierta idea de que puede haber una conexión ahí y en cierto sentido lo es. Lo peor de Trump sale a relucir en su política hacia los países de Sudamérica, de Latinoamérica. Eso es lo peor de todo lo que hace en el mundo. Entonces, a veces es muy difícil los que organizamos políticamente en los países de Latinoamérica, a veces es muy difícil que la gente en diferentes países por un momento dejen la emoción tan fuerte que sienten. Por ejemplo, en México, por lo que está haciendo con la expulsión de los mexicanoamericanos y demás, por el momento pensar con la cabeza fría y pensar lo que está pasando estratégicamente. Entiendo esa dificultad. Y peor todavía, lo que Trump ha dicho sobre los BRICS, que quiere eliminar a los BRICS. Más allá de palabras, lo que ha hecho con Sudáfrica, quejarse del genocidio en contra de la población blanca de Sudáfrica. Por favor, o sea, no entiende nada de lo que pasó. ¿Quién le vendió ese paquete? Yo no sé, a lo mejor fue Musk, porque Musk es sudafricano. Viene de ahí, de esos círculos. Entonces, y la idea de que los BRICS son el enemigo, bueno, también los rusos han manejado eso con calma, diciendo, no, nosotros no queremos reemplazar el dólar, no se debe preocupar Trump, podemos trabajar juntos, en fin, tratando de calmar esa situación. Nosotros en Estados Unidos estamos tratando también de corregir todos esos problemas específicos sobre el problema de los migrantes, el problema de las drogas, todo eso. Pero donde el paralelo que estás pensando de una figura de caótica y el paralelo el del microcosmos con el macrocosmos, donde esa comparación no funciona y es más, introduce un error de evaluación, es que hay una diferencia fundamental. Estados Unidos, bajo Biden, estaba llevando el mundo a una guerra nuclear. Bolsonaro, con todas las cosas horribles que hizo en Brasil y todas las cosas peores que haría si regresara al poder, no es capaz de llevar al mundo a una guerra nuclear. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, el hecho de que hay la posibilidad, y lo ha demostrado
Trump, porque él no es una figura del establishment. No sale del establishment, no viene de los bufetes de abogados controlados por Wall Street, no viene de esos círculos. Es un cañón suelto. Entonces, y eso es muy diferente a Bolsonaro o a Macri o a Milei. Ellos son del establishment. Y por lo tanto, Trump ofreció en las elecciones acabar con las guerras y en particular acabar con el peligro de guerra en Ucrania, a una confrontación con Rusia. Por ese solo hecho, yo creo que estamos mucho mejor hoy con Trump en la presidencia con cualquier otra opción visible. Ahora, por supuesto, nosotros que trabajamos en Estados Unidos estamos constantemente organizando candidatos, movimientos políticos para tener un candidato que no sea menos terrible que el otro, pero que sea realmente bueno. Tenemos la candidata a Senado por el estado de Nueva York, Diane Sare, que fue candidata en las últimas 2 elecciones, no ganó, pero fue una candidata del movimiento larouchista. Y hoy tenemos un candidato en el Bronx, en Nueva York, el barrio más pobre de Estados Unidos, un latino que se llama José Vega, salvadoreño americano, que es candidato al Congreso. Y por supuesto, tenemos esas campañas para educar a la población. Entonces creo que hay que tener cuidado con este paralelo de la situación caótica entre Bolsonaro y la de Trump, porque la cuestión fundamental de la guerra nuclear es donde hay una diferencia fundamental. Eso es lo que yo diría. Jairo, eu tenho que sair, mas quero fazer comentário. Faça aí para a gente passar para a parte final. Pois não. Okay. Não, sim. Existe o fato de que se identifique mais e mais o papel britânico é coisa muito importante, porque a relação, a chamada relação especial entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, que é contrário a toda a história verdadeira dos Estados Unidos. Agora, Trump tem que escolher ou manter essa aliança com Grã-Bretanha e incluir o perigo tremendo de realmente lançar a guerra nuclear ou ficar com guerra contra o Irã, etc., que acabaria totalmente com a credibilidade de Trump entre sua própria base política. Ou começar, através desse processo de discussões com Putin, com Xi, etc., tratar de fazer certas relações com o Sul Global, etc., para manter a paz. Agora, o fato de que Trump tinha falado com Xi Jinping essa semana, por meio de tanta barulho, não é um barulho tremendo toda a semana, foi muito interessante, porque, como você disse, Jairo, e Denis também comentou isso, existe parte da base de Trump capaz de retirar da guerra contra a Rússia somente para precipitar uma guerra com a China. E o que faz Trump começar uma aproximação de nova com Xi Jinping. Muito interessante. Então, ainda não consolidada, é um primeiro passo, mas muito interessante em termos de introduzir algo por acima de toda essa manipulação geopolítica. Então, isso dá certos setores da esquerda, pacifista, etc., pró-paz dos Estados Unidos, agora coincidem com uma coisa que o movimento LaRouche enfatizou desde faz muitos anos, que é o problema do domínio da política geopolítica britânica dirigindo o establishment dos Estados Unidos.
Agora, entre esses grupos, inclusive amigos nossos de muitos anos, nós discreparam, disseram que não, os americanos não. Anteriormente, sim, mas hoje em dia é somente o imperialismo norte-americano. Isso é o começo e fim do assunto. Agora, muitos deles reconhecem a importância desse fator dos britânicos, traz bastidores, como se diz em espanhol, e os russos cada vez mais identificam o problema desse veneno britânico geopolítico, diretamente, por nome. Então, isso possibilita algo fundamental em termos de uma reorientação dentro dos Estados Unidos. E a conferência nossa do Instituto Chile de faz 2 semanas realmente abriu passo para uma discussão, deliberação importantíssima dentro dos Estados Unidos nesse sentido. Então, eu tenho que sair, infelizmente, e vocês podem ser, ou assim, concluir com o que quiserem dizer, mas, como sempre, é um grande prazer estar convosco. Muito obrigado, Tim. A gente vai conversar. Eu quero fazer só um comentário, e aí a gente vai abrir para uma pergunta, e aí o Denis responde a pergunta e faça os comentários finais para a gente acabar, certo? Então, o meu comentário é o seguinte, você falou assim, né? Estamos melhor com Trump, então eu desejo a você muita sorte. Muito obrigado. E assim, me parece que para nós essa relação, isso é importante dizer, que se cria uma nova tríade, que é o conceito sociopolítico, uma nova tríade Rússia, China e Estados Unidos, é muito ruim para o Brasil. Entende? Então, assim, nós vamos ficar sem lugar. Quer dizer, entendo. Quer dizer, olha, vamos fazer uma conversa estratégica Putin, Xi Jinping e Trump. Talvez seja uma direção possível. Seria muito ruim. Quer dizer, o que você vai fazer com o Brasil, com a Índia, né, que são países muito importantes, entende? Então, assim, eu desejo sorte, não é? E aí passa aí a pergunta final, aí, quem quiser fazer, e você fica à vontade para responder a provocação e fazer o comentário final. E eu gostaria de convidar a todos, deixar gravado, que no dia 27 de junho a gente vai fazer uma conferência sobre o conceito de energia em Aristóteles, então estão todos convidados. Muito obrigado, Denis. E aí, vamos lá, quem quiser fazer uma última pergunta, e o Denis encerra. 1, 2 e... Por favor, Denis, fica à vontade para encerrar. No, yo no creo que sería ruin para Brasil de ninguna manera. La única manera en que se puede, y no solamente porque quiero mucho a Brasil, la única manera en que se puede establecer una verdadera unidad de trabajo entre China, Rusia y Estados Unidos no es una alianza en contra del resto del mundo. Tiene que ser, como ya lo es en el caso de China, un concepto de desarrollo económico indivisible y de seguridad indivisible. Eso es concreto, no es nada más una idea filosófica de que todos los seres humanos tenemos una capacidad única de ser creativos. Todo eso es cierto. Solamente los seres humanos podemos progresar constantemente. Pero es muy concreto y práctico. En el caso de China, tenemos la franja y la ruta. Esa no es una política egoísta. Es muy bueno para China, pero es muy bueno para todos los otros países que participan con China. De la misma manera, la idea de seguridad que ha presentado Putin y Lavrov no es solamente bueno para Rusia. Ellos buscan y quieren garantizar
la seguridad de todos los países, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Ni hablar, países grandes, pero no a nivel de potencias mundiales, países como Nigeria o India, que es otra cosa, porque sí tiene una población enorme, o Brasil o Indonesia. El BRICS es el vehículo para encontrar los puntos de unidad para el tipo de mundo que tenemos que crear. Yo creo que entre todas las ideas que se han presentado a nivel internacional de cómo debe ser el mundo, además de lo que Xi Jinping ha hablado, de la idea de win-win, ganar-ganar, la idea confuciana que se asemeja totalmente a las ideas del Instituto Schiller. Creo que lo que dijo Putin hace como 3 o 4 meses es muy, muy interesante y muy bonito. Dijo, obviamente no queremos un mundo unipolar, pero tampoco queremos un mundo multipolar en el sentido de que cada polo solamente promueve su interés y el propio nada más. Dijo, queremos internacionalmente una polifonía de voces. Es decir, como en una pieza de música, no es que solamente hay un instrumento y todos los demás se callan. Ese es el mundo unipolar. Pero tampoco es la idea de que hay muchos instrumentos y todos tocan la pieza propia, nada más, o la línea propia. Brasil toca su línea propia, Estados Unidos toca su línea propia, Rusia toca su línea propia. Eso no es música. Esa no es la forma en que debe funcionar la especie humana. Lo que Putin dijo, y es una metáfora, yo creo, muy bonita, es que funcionamos en polifonía, donde al igual que en un coro de voces, cada voz es fundamental por su contribución, por su aporte a la totalidad de la música de la pieza. La voz de Indonesia es muy diferente, con cualidades muy diferentes que la voz de Colombia o lo que puede aportar Nigeria o Brasil, pero todas son necesarias. Tenemos una confluencia, una polifonía de voces con tal y que tengamos una pieza musical de orden clásico con verdadera polifonía para llevar al mundo en la dirección correcta. Entonces, yo no creo que tal unidad sería ruin para Brasil, todo lo contrario. Creo que es la única manera en que la verdadera voz de Brasil se puede escuchar a nivel internacional, contribuyendo a la unidad de las voces de todo el planeta. Y ese sería mi mensaje final, y agradeciendo de nuevo, como siempre, Jairo, no solamente la gentileza y la oportunidad de hablar con ustedes, sino también el diálogo muy interesante, muy fructífero y siempre de alto nivel. Así es que muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço demais, né? Parabéns, brilhante, cada vez vai ficando mais claro. Nós vamos nos ver mais vezes. Bom, então agradeço a todo mundo aí do Grupo Soberania Nacional, nós vamos divulgar esse vídeo depois. Eu agradeço demais o Instituto Schiller, o TIM. Então, um grande abraço a todos. Eu vou agora parar a gravação, tá bom?